Shalom, shalom, quiero compartir este video denominado Azinu y para ello voy a utilizar el libro de Deuteronomio, capítulo 32, del versículo 1 hasta el versículo 52, es decir, el capítulo 32 completo. Vamos a hablar de este cántico, que ya lo habíamos adelantado algo cuando leímos Deuteronomio 31:19 en la porción Vayelech, que decía: ahora pues escribíos para vosotros este Aleph Tav cántico y enséñalo a los Aleph Tav hijos de Israel, adelante del cántico y adelante de los hijos de Israel el Aleph Tav, y escribíos para vosotros, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea de testigo contra ti, contra los hijos de Israel, ese que me sea por testigo. Y nos lleva a Juan 5, del 45 al 47, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras o a mis palabras? Entonces, este cántico, en Apocalipsis también refiere este cántico, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Entonces vamos a ir viendo la presencia del Mashiach a lo largo de este canto, y si los cielos deben oír la palabra, ¿no?, cuánto más nosotros, porque justamente así comienza. Dice: escuchad cielos y hablaré, escuchad cielos, ahí está la palabra Azinu, escuchad, prestad o dar oídos, presten atención, no habla del Shema, pero esto es prestar atención. Está asociada a la palabra presencia, a la palabra Ozen, y la letra Zain es la letra central de la palabra Zan, la raíz de Azinu, que habla de alimento, de arado, de corona, de perfección, de andar en la perfección. Representa el discernimiento, el libre albedrío, habla de la mujer virtuosa, habla del día de Shabbat, alude al mes séptimo, pensemos en Yom Teruah, en Yom Kippur, pensemos en las fiestas, en las citas de Dios, en Sukkot. Así que la palabra Azán, la raíz de Azinu, nos da una riqueza para entender aún más. Inclusive la raíz Azán, escudriñando sus letras, puede leerse: la palabra de Adonai es la simiente incorruptible. La palabra de Adonai es la simiente incorruptible, es decir, ese oír, cielos, hablaré tierra, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Interesante, ahí sí, oiga a la tierra Shema, justamente está la palabra Shama, el saber oír para obedecer, el prestar atención para obedecer. Ahí está el Shema Israel, oiga la tierra. Esto está ligado totalmente a Devarim o Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Y entonces termina diciendo: y oiga la tierra los dichos de mi boca. Interesante. Entonces, si los cielos tienen que oír, cuánto más tiene que oír la tierra, cuánto más tenemos que oír nosotros. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. La palabra boca, ya sabemos, tiene que ver con la palabra, con la palabra de la Torá. De hecho, la palabra dichos también tiene que ver con dabar, con palabra. ¿Qué otra cosa puede el Eterno transmitirnos? Su palabra. Y bueno, en el versículo 2 comienza a hablar de la lluvia, del rocío, de aguas que transforman, y esto lo podemos ya ir pensando el Proverbios 9:10,
que dice el temor de Yud-Hei Vав-Hei es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el temor, crecer en el temor. El temor es el principio de la sabiduría. Y entonces comienza diciendo, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esa palabra gotear tiene que ver con destilar, porque habla de araf, araf es la palabra, como la lluvia, ahí está la palabra matar, que habla de aguacero, de derramar, de llover, mi enseñanza, es decir, caerá como lluvia la revelación de la Torá, mi enseñanza, su instrucción, la instrucción del Eterno, la enseñanza de la Torá goteará como lluvia, mi enseñanza, la palabra es lekaj, lekaj que habla de instrucción, habla de suavidad de palabras, habla de tomar y habla de dar, pero porque la palabra raíz es lakaj, goteará entonces como lluvia, como la lluvia, mi enseñanza, estamos hablando de la instrucción de la Torá que goteará como lluvia, como revelación. Y luego dice, destilará como el rocío mi razonamiento. De ahí la palabra destilar tiene que ver con gotear, como gotas, como el rocío, rocío como cubriendo toda la vegetación. Mi razonamiento, mi razonamiento. El rocío es más suave que la lluvia. Entonces, ahora está hablando de que es más delicado, que penetra más profundamente, como cubriendo toda la vegetación, pensando que nosotros somos hierba, es más delicado y penetra profundamente. Pensémoslo cuando escudriñamos la palabra, texto por texto, palabra por palabra, letra por letra. El Targum Onkelos dice, goté mi palabra, mi memra, como el rocío. Interesante, mi memra, mi palabra. Goté mi palabra como rocío. Y luego dice, como llovizna sobre la grama, como lluvia de tormenta, con el poder del Ruach, para un nuevo reverdecer, como una inspiración divina. La palabra llovizna, acá que utiliza, es sair, que habla de lluvia tempestuosa, habla de tormenta, la raíz sahar, como vientos de tormenta que traen lluvia sobre la grama. La grama habla de brote, de retoño, de ella es la palabra, de reverdecer, de allá. Entonces, como lluvia de tormenta para un nuevo reverdecer. Y como las gotas sobre la hierba, como las gotas, la fuente de agua viva que alimenta a su pueblo. Y Yeshua es la Torá viviente, como gotas sobre la hierba somos nosotros. Entonces ahí viene la palabra Draviv, gotas, habla de acumulación de gotas, habla de aguacero, habla de abundar, de multiplicar. Entonces viene la revelación en abundancia, la fuente de agua viva que alimenta a su pueblo. El Salmo 23 del 1 al 2 dice, Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Acá está justamente también ligado a lo que estamos leyendo, ¿no? Fíjense, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la gama y como las gotas sobre la hierba. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice el Salmo 23. También Zacarías, interesante, 8:12 dice, porque habrá simiente de paz, habrá simiente de shalom, la vid dará frutos y dará su producto, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Amén. Entonces, y dará su producto a la tierra, frutos dignos de arrepentimiento para su pueblo, siendo guiados en la verdad, y los cielos darán su rocío. Esas gotas, esa acumulación de gotas sobre la hierba, es la revelación para ser guiados en la verdad. Y ahora vamos a ver, interesante, porque vamos a ver esto de que habla de atribuyan grandeza al nombre
de Yud-Hei Vav-Hei. Vamos a ver esta frase que viene ahora en el versículo 3 del capítulo 32. Pero antes quiero compartir Jeremías 16, del 19 al 21, que dice: Oh Adonai, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yud-Hei Vav-Hei. Viene la revelación de su nombre, porque dice el versículo 3: porque el nombre de Adonai, de Yud-Hei Vav-Hei, proclamaré. Engrandeced a nuestro Elohim. En fuerte, porque el nombre de Yud-Hei Vav-Hei proclamaré. La palabra proclamar, kará, la conocemos, es la palabra que conforma la palabra levítico, Vaikra, mal traducida como levítico, obviamente, Vaikra, ese llamado, ¿no? Entonces la palabra kará es un llamado de Elohim a través del Mashiach, como una invitación para ir a ese encuentro. Porque el nombre de Yud-Hei Vav-Hei proclamaré, engrandeced. Está hablando de Gadal, habla de poderoso, a nuestro Elohim, poderoso nuestro Elohim. Engrandecedlo aún más. Cuando invoque el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, glorifiquen a nuestro Elohim, atribuyan grandeza al nombre de Yud-Hei Vav-Hei, porque Él es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta, dice el versículo 4, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Él es la roca, la palabra es tzur, no usa la palabra even, no usa la palabra sela, acá usa la palabra tzur, que habla de roca poderosa de Elohim, habla de roca firme, y Yeshua es la sedaká de Adonai escudriñando sus letras, la roca del fundamento, una roca que permanece inalterable. Está asociada a la palabra tzurá, que habla de configuración, de diseño, de forma. Es decir, este término tzur no solo habla de la justicia del Eterno, sino también podemos pensarlo la roca creadora, cuya obra es perfecta, tamim, íntegra, perfecto, verdad, recto, sin tacha, tamim. Es la roca cuya obra es perfecta, la roca del fundamento, la piedra del fundamento, cuya obra es íntegra, porque todos sus caminos son rectitud. Ahí la palabra mishpat, Elohim de verdad, Elohim de verdad. Acá la palabra que aparece es emuná. Emuná significa firmeza, seguridad, fidelidad, honradez, lealtad, verdad, confiabilidad. ¿Sí? Elohim de verdad, Elohim confiable, un Elohim que da seguridad, que es recto, es justo y recto. Justo, tzadik, o tzadik mejor dicho, y recto, íntegro. Los pilares que nos enseñan el ejad entre Adonai y Yeshua. Es un ejad, esto es lo que nos enseña. Y también lo podemos ver esta imagen que ya hemos compartido muchas veces. En el nombre del Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, está el nombre de Yeshua. Es un ejad. Está mostrando que es un ejad. Yeshua, Anotri, Bemelech, Ayehudim. Yeshua, el Nazareno y Rey de los judíos. Entonces está hablando claramente de un ejad. Y ahí está su nombre, puesto en lo alto, en la cruz. Ponerlo en lo alto. Importante. Entonces, interesante estos últimos dos versículos, 3 y 4, porque el nombre de Yud-Hei Vav-Hei proclamaré, engrandecer a nuestro Elohim. Él es la roca creadora, la roca del fundamento, la roca de la justicia, cuya obra es íntegra, es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim de Muná, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y habla de ese had, porque los dos tienen las virtudes, obviamente, el Hijo y el Padre. Y versículo 5, la corrupción no es suya, termina rematando, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa.
La corrupción, la palabra es shahat, que habla de destrucción, de ruina. La corrupción no es para él, es el defecto de sus hijos. Generación torcida y perversa. Y ahora, en el versículo 6 en adelante, vamos a ver en la forma para reflexionar, evitar en caer en errores del pasado, saber y conocer para no repetir esos errores, no quedarnos en el pasado, que nos sirvan para evitar caer, conocerlos para no repetir y recordar que tenemos un Adonai Jireh, un Adonai proveedor. Dice el versículo 6, así pagáis a Yud-Hei Bab-Hei, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Tu dueño, quien te compró. La palabra caná, creó, traducida como creó, está hablando de comprar, dueño, de poseer. No es el padre que tu dueño. Él te hizo y te estableció. ¿Sí? Estableció, la palabra kun habla de prosperar, de formar. Él te prosperó, él te formó. Acuérdate, haz memoria de los tiempos antiguos. Considera a los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Esto de acuérdate de los antiguos, desde los principios de la creación, toda la eternidad, tenemos un Elohim eterno. Considera, dice, los años de muchas generaciones, los tiempos de una generación a otra generación. Recordemos justamente, tenemos un Elohim que será, fue y es. Que será, fue y es. Ahí tengo también quiero compartir esta, que ya la hemos leído, pero siempre es bueno refrescar. Tenemos un Elohim que será, fue y es. Será, fue y es. Esto se repite permanentemente en todas las escrituras, de Bereshit hasta Apocalipsis. Se repite permanentemente. Yud-Hei Bab-Hei, su nombre en forma extensa. ¿Sí? Es muy importante también esto tenerlo presente porque el hoy para nosotros es determinante. El pasado para no repetir errores. Y el futuro es de él. Nosotros no debemos afanarnos por el futuro. Acuérdate entonces, haz memoria de esos tiempos antiguos, considera en los años de muchas generaciones. Está hablando de un Adonai Jireh. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Y miren este texto de Isaías 46, del 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim. No hay, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, desde los tiempos de la creación. La palabra es Kedem. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Ese pensado, la palabra yatzar, habla de moldear como el alfarero. Podemos entenderlo. Yo hablé y lo haré de venir y lo he formado. Lo he formado como un alfarero conforma una vasija de barro, ¿no? Y también lo haré. Oídme, ahí está el Shema. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la tzedaká, de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, mi tzedaká. No se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Reitero, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Eso dice Isaías capítulo 46. También recordemos la importancia del texto de Jeremías 23:6, que lo comparto siempre. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Yud-Hei Bab-Hei, justicia nuestra. Yud-Hei Bab-Hei es nuestra tzedaká, es nuestra justicia. Y luego vemos a partir del 8 el plan del Eterno. Importante el plan de Adonai.
Dice el versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Entonces, esto, miren, vamos a hablar, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Podemos, por ejemplo, leer Éxodo 19:5, para recordar, que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está hablando de las dos casas. Y después dice, estableció los límites de la puerta. Esto también lo podemos relacionar con Apocalipsis 21:12, que dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estableció los límites de su pueblo, según el número de los hijos de Israel. Es muy interesante esta palabra para número, lemispar, conforme al número, viene de la palabra mispar, que viene a su vez de la palabra zafar, que habla de censo, de número. Esta palabra la conocemos. Sapir, está asociada a la palabra sapir, que es brillo o iluminado. Tiene que ver con la palabra zafiro, con la palabra zafiro. Escudriñar la Torá, trabajarla en nuestro interior, redundará en frutos dignos de arrepentimiento y va a ser justamente ese brillo, va a gestar ese brillo como un zafiro. El zafiro, cuanto más se pule, más brilla. Entonces establecerá Elohim los límites de su pueblo, porque somos un pueblo apartado, su especial tesoro. Recordemos, en Ezequiel 1 vimos esto de la palabra zafiro. En 26 al 28 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, un ejad, y vi apariencia como de bronce refulgente y como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Ese alude al piso, como el azul del cielo. Entonces está hablando de esa piedra de zafiros. Entonces dice, según el número de los hijos de Israel. Interesante. Y luego dice, por ejemplo, a partir del versículo 9, que somos la porción de Adonai, somos su pueblo, estamos estando en obediencia, estamos bajo sus alas. ¿Por qué dice? Porque la porción de Yud-Heh-Vav-Heh es su pueblo, somos su porción. Para eso debemos estar en obediencia, apartados a la porción de Elohim, que es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, Jacob, la heredad que le tocó. Jacob es la porción de su herencia. Jacob es la ligadura, la atadura con el manantial de agua viva. Esto está ligado con Isaías 58, del 13 al 14, que justamente dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te daré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yud-Heh-Vav-Heh lo ha hablado. Jacob es la porción de su herencia, es la ligadura, la atadura con el manantial de agua viva. Acá también lo vemos en el libro de Isaías 58. También, por ejemplo, sabemos la palabra de primera de Pedro 2 del 9 al 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, el Mashiach. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, lo a mí, para que ahora sois pueblo mío, que en otro tiempo no habías alcanzado su misericordia, lo ama, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está en sintonía
con Oseas capítulo 2. Y continúa el capítulo 32 de la porción Asinu, que habla el versículo 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo destruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Entonces dice, le halló en tierra de desierto, un pueblo golpeado, un pueblo sometido a la esclavitud. De hecho, la palabra yar, matzah, habla de adquirir. Y está asociada a una palabra muy interesante, mapetz, que habla de golpeador, de martillo. Entonces podemos pensar un pueblo sometido a golpes. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. La palabra yermo es la palabra tohu. Tohu. La conocemos, esta palabra, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada, tohu, y vacía, bohu. Entonces, ahí está, esa palabra yermo, está hablando desordenada. Entonces, en horrible desordenada, en horrible soledad. Entonces, un pueblo vacío, un pueblo desordenado, un pueblo que estaba sumido en la oscuridad, golpeado, sometido a la esclavitud, y la tierra estaba desordenada y vacía. Podemos relacionarlo perfectamente. Dice que y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Esto es muy, muy interesante, de su ojo. Lo trajo alrededor, o sea, lo rodeó. La palabra alrededor, sabab, habla de apartar, de amurallar. Entonces está rodeado el pueblo, recordemos, por la nube. La nube los protegía. Los rodeó las nubes protectoras para que puedan volver a la casa del Padre. El Targum Onkelos dice, alrededor de su Yejiná, los trajo alrededor de su Yejiná, de su presencia divina, el ángel del Eterno, la imagen visible del invisible. Los instruyó, les enseñó Torah, les dio entendimiento por medio de la Torah, les dio comprensión, discernimiento, los guardó como a la niña de sus ojos, lo cuidó como la pupila de su ojo, dice el Targum también. Elohim conduce y entrega la Torah. Recordemos el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esa palabra ala ya la vimos, que tiene que ver con manto, tiene que ver con ese manto, con los flecos que se toma la mujer que padecía flujo durante 12 años, se arrastraba y en la multitud, avergonzada, tocó el manto de Yeshua. Esa palabra manto está ligada a la palabra, es alas también. Eso está en el libro de Malaquías, creo que es Malaquías, que lo compartimos, Malaquías 4, capítulo 4, si mal no recuerdo, que dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas, juicio. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Adonai de los ejércitos, Adonai Tzobá, y no les dejará ni raíz ni rama, mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Está hablando justamente lo que hablábamos antes, de la luz del primer día, la luz del día Ejad, y Adonai nuestra justicia, nuestra Sedaká, sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esta es la palabra manto. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Adonai de los ejércitos. Acordaos de la Torá de Moisés, traer a la memoria, hacer esto en memoria de mí, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes y, para todo Israel. Malaquías
4 del 1 al 4. Entonces los guardó como a la niña de su ojo, porque justamente con esas plumas, con esas alas, con ese manto de cobertura, sujetos a los mandamientos. La mujer que padecía flujo se aferró a las instrucciones de la Torá. Eso fue lo que sucedió. Entonces Él nos protege con sus alas y nos toma y nos lleva al desierto para sustentarnos. Lo que está hablando, le halló en tierra de desierto, de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo rodeó de su Yejiná, y lo guardó como a la niña de su ojo. Y vamos a ver ahora en el 11, como águila que excita su nidada, instruirse en la Torá, abrir los ojos, adquirir conocimiento, su conocimiento, su sabiduría a través del Espíritu. Importante, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, los carga de una manera segura, pone su cuerpo para proteger a los pichones. El Targum Onkelos dice como un águila que despierta su nido, que protege a su nido, revoloteando sobre sus polluelos, extiende sus alas, los agarra y los lleva en su fuerte ala. Los protege su nido, les da, ¿cómo los protege? Sustentándolos, instruyéndolos en la Torá. Y ese Adonai Jireh que hablaba, dice el 12, y Adonai Yud-Hei Vav-Hei solo le guió, y con él no hubo Dios extraño, ese Dios con minúscula, no hubo otro que acompañara. Adonai solo le guió. La palabra solo, badad, habla de confiado, de separadamente, de solitario, badad pesa 10 son los mandamientos, el poder de Elohim, 10 habla de Yeshua, habla de Yud-Hei Vav-Hei, habla de Israel, habla del Ruach de Elohim, pero esto, Adonai solo le guió, solo le condujo, solo los pastoreó. Nahá, habla de pastorear. Adonai solo los pastoreó. Él es un Ejad, uno es. Y con él no hubo dioses extraños. El libro de Oseas dice, sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Nehemías 9:12, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Él solo le guió, él solo los pastoreó. Eso me lleva a lo que ya habíamos leído, una puntita nomás del Salmos. Vamos a 23. Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, refrigerio para el alma. Me guiará por sendas de sedacá por amor de su nombre, me guiará, me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Tabernaculizaré por largos días. Eternamente vamos a tabernaculizar, pero siempre que estemos en un ejad, en obediencia con el Eterno, en obediencia. Ya vimos que todo el libro de Devarim habla de obediencia y a consecuencia de ello las bendiciones del Eterno, sus promesas. Él nos alimenta por medio del Mashiach, con lo mejor. Él nos da de comer lo mejor. Él nos invita a comer de su alimento, del que es lo mejor. Dice el versículo 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos. O sea, se sustentó en la palabra. Esa palabra
frutos, tenuvá, habla de producir, su raíz nuv, habla de germinar, de florecer, de fructificar, habla de palabras, A ver, un segundito, que he tenido un problema. Ahí está. Creo. Tengo un problema técnico, un segundo, y a ver si lo puedo seguir el video. Ahí. Entonces, vamos a corregir esto. A ver si ahí está bien. Disculpen, vamos a seguir. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, el versículo 13, y comió los frutos, lo sustentó con su palabra. Lo sustentó con su palabra, le dio de comer lo mejor. La palabra comió, ajal, habla de sustento. Hizo que chupase miel de la peña. Que chupase miel de la peña. La palabra chupar o chupase, en este caso, es yanaj, que habla de dar leche, de mamar. Los alimentó de miel del panal, de la peña. La palabra peña es la palabra sela. Hoy hablamos de tzur. Tzur se traduce como roca, piedra. Sela es aquella palabra que se utilizó para cuando el Eterno le dio indicaciones a Moisés de que no golpee la piedra, sino que le hablase. La palabra era sela, pues está hablando de un ser elevado, de un Mashiach resucitado, glorificado, que no ya Eben tiene que ver con golpear, tiene que ver con ese Cristo que muere en la cruz. Acá la palabra sela está hablando de un ser elevado. Esa palabra es importante porque puede entenderse como instruir en un yugo, dando testimonio de fe en la imagen visible del Elohim invisible. Entonces se fue el pueblo amamantando o alimentando desde el principio, guiado por la mano creadora del Mashiach. Se amamantó del panal mismo. Ese panal dice miel de la peña. Miel de la peña, o sea, del mismo panal, el deleite de la palabra. Y eso es a través únicamente del Mashiach. Nosotros hoy justamente tomamos esa miel directamente, nos amamantamos de la miel del panal, que es el mismo Mashiach, esa peña, ese ser elevado, ese Yeshua resucitado, y aceite del duro pedernal. Aceite, y la palabra Shemen tiene que ver obviamente con unción, y tiene que ver con riqueza, y pedernal, la palabra Zur, que hablamos de hace un ratito, de esa roca creadora, de esa roca que habla de la justicia del Eterno, una roca firme, una roca del fundamento. Entonces podemos pensar el espíritu mismo de esa roca, el espíritu del Mashiach, que es el mismo espíritu del Eterno. Son un ejad. Entonces, y comió los frutos del campo, se sustentó en la palabra desde la misma piedra del fundamento, pero de esa misma roca consagrada, esa roca a la cual había que hablarle para que brote el manantial de agua viva, para que beba el pueblo, de esa agua de la que nunca vamos a tener sed, como le enseña Yeshua a la mujer samaritana, ese aceite del duro pedernal, del ruach, de la roca poderosa. Está hablando de todo un ejad, del concepto de todo un ejad, y cómo nos sustenta, cómo nos aparta, nos toma del desierto y nos da lo mejor, que nos amamantemos de la miel de la peña, del mismo panal, ese deleite, y del aceite del duro pedernal. El Targum Onkelos dice, Él nos transportará sobre la cumbre de la tierra, donde consumirán el producto de los campos, y los nutrirá con miel de roca madre y aceite de masa de roca firme. Él los colocó en los lugares fuertes de la tierra y los alimentó con el botín de sus enemigos. Les dio el botín de los señores de las ciudades y la riqueza de los habitantes de las ciudades fortificadas. Y por ejemplo, Isaías 58, 13, 14, otra vez podemos
no lo voy a reiterar, pero lo podemos volver a aplicar perfectamente. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yud-Hei Vab-Hei lo ha hablado. Y continúa diciendo, miren lo que sigue dando, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corneros y carneros de Basán. Basán tiene que ver con lo más rico, con riqueza, también con una zona muy rica, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. El Targum también dice, beberéis manteca de vaca, leche de oveja, grasa de cordero, carneros de Basán, machos cabríos, grasa de riñones de trigo, y sangre de uvas aromáticas. Le dio el botín de sus reyes y gobernadores, con la riqueza de sus grandes y poderosos, el pueblo de sus tierras y sus propiedades, con el botín de sus ejércitos y campamentos. La sangre de sus héroes fue derramada como agua. Isaías 7, de 14 y 15 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto todavía nos aclara aún más. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero ¿qué sucedió? Israel se fue engordando y que se olvidó de Yud-Hei Vab-Hei, se llenó de orgullo, menospreció su palabra. El hombre se fue tras enseñanzas de hombres. Entonces dice el 15, vamos viendo que va relatando este canto toda la historia del pueblo, pero engordó Jerusalén, y engordó Jerusalén, Yerushun, la palabra es uno de los nombres que tiene Jerusalén, engordó Yerushun y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, te hiciste denso, te cubriste de grasa, de orgullo, de sabiduría, de ciencia humana, y abandonó al Elohim que lo hizo, el creador, y menospreció, deshonró la roca, deshonró la roca creadora, dijimos, la roca del fundamento, la roca de la tzedaká, de su justicia. Dice, y menospreció la roca de su salvación. La palabra salvación es Yeshua. Despreció la roca creadora. Vemos el Ejad claramente, el uno es, y cómo el Eterno despreció a Yeshua. Cuando en su primera venida, Yeshua también fue despreciado, recordemos. El Targum dice, Yerushun engordó y se rebeló, engordaste, te has vuelto gruesa y estás cubierta de grasa, abandonó al Elohim que lo hizo, insultó a la roca de su salvación. Israel engordó y se rebeló, fue muy exitoso y rico, abandonó el servicio del Elohim que lo hizo y provocó al Todopoderoso que lo redimió. Importante. Oseas 13, del 5 y 6. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. El hombre va engordando y se va olvidando de dónde salió, y entonces se cree que es él mismo, es creador de sí mismo, es sustentador de sí mismo, es su voluntad y con su fuerza y con su propia opinión, que se cree que ya no necesita del Padre, se olvida, nos olvidamos, el ser humano se olvida, y nosotros nos olvidamos muchas veces de dónde Él nos rescató. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque el plan del Eterno permanentemente nos dice que debemos recordar que fuimos esclavos en Egipto. Y Isaías 6, del 10 al 13, para seguir pensando, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Adonai haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra.
y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Esto me lleva al libro de Isaías 11, justamente ese tronco, fíjense, lo reitero, dice: y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Esto habla de Isaías 11.1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yud-Hei Vab-Hei, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yud-Hei Vab-Hei. Bien. Y continúa el capítulo 32, versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo enfurecieron, lo provocaron a ira con abominaciones, con acciones abominables, sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Esto está muy relacionado al libro de Oseas, capítulo 1 y capítulo 2, versículo 18. Sigo: de la roca Tzur que te creó, te olvidaste, y te has olvidado de Elohim, tu creador. Fuerte, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Elohim, tu creador. Tu creador, ahí tiene que ver esa roca Tzur, tiene que ver con la creación. Te has olvidado, te has extraviado de Elohim, que te sacó del vientre. Elohim que nos sacó del vientre. Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 20 al 23, que dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bien, entonces interesante. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Elohim, tu creador. Por eso el 17, miren, sacrificó a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Fuerte. ¿Qué más? Isaías 17, del 9 al 11. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Habrá desolación, porque te olvidaste, Elohim, de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Y recordemos el texto de de Jeremías 2.13, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces el pueblo se engordó. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Viene el juicio. Lo saca del cautiverio, lo sustenta, le da lo mejor de lo mejor, y el pueblo desobedece, se vuelve, se olvida, se extravía, y viene el juicio. Israel olvida, pierde el temor de Dios. Ese es el gran dilema, no perder el temor a Elohim. ¿Y qué debo hacer? El principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Debemos leer la Torá, debemos leer las escrituras en general, todas, de tapa a tapa, estudiarlas, para mantenernos en ese temor a Elohim. Y dice el versículo 19: y vio Yud-Hei Vab-Hei y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro,
veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. El Targum dice, esconderé, quitaré mi rostro, mi yejiná de ellos, que se revela delante de mí. ¿Cuál será su fin? Porque son una generación extraviada, desviada, hijos faltos de procreación, no tienen fe. Estamos en los tiempos de apostasía, estamos en tiempos de apostasía. Continúa el 21, ellos me movieron a celos con los que no es Elohim, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Recordemos, lo amí y lo eruama, los provocaré a ira con una nación insensata, con un pueblo que no es pueblo. Recordemos esto ya recién, hace un ratito lo hemos leído. Este texto quiero compartir de Romanos 11, del 11 al 14. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Este es Romanos 10, 19 y 20. Y ahora sí, Romanos 11, del 11 al 14. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, pero para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Nosotros ya no somos gentiles, éramos gentiles, recordemos, éramos gentiles. Al conocer, al dar testimonio de fe del Mashiach y guardar los mandamientos de la Torá, ya no somos gentiles, no somos pueblo gentil. Quiero compartir Romanos 9, Romanos 9 del 25 al 33. ¿Qué dice? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Lo amí, lo eruama. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes decía Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejantes. Y termina diciendo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bien. Continuamos, versículo 22, siempre del capítulo 32. Adonai advierte lo que implica si él retira sus alas, si él retira su manto de protección. La ignora y demuestra la ignorancia de Israel. 22 dije, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Emplearé en ellos mis saetas. No habla de destruirlos, si el Eterno lo desea lo puede hacer, pero él habla de su misericordia, habla de su misericordia pese a nuestra desobediencia. Continúa el 25, por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto.
Por fuera desolará la espada, y por dentro de las cámaras el espanto. Y recordemos el texto de Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Así el joven como a la doncella, continúa diciendo el 25, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Yud-Hei Vav-Hei, porque son nación privada de consejos. 28. Y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, dice el 29, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Entonces, las consecuencias. El juicio, dijimos, quita sus alas de protección, quita su sustento, nos mata la ignorancia, porque son nación privada de consejos. Y no hay en ellos entendimiento. Él nos va nublando, nos va cegando el entendimiento. Nuestros ojos no ven, nuestros oídos no oyen, nuestro corazón no puede amar. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. El Eterno, recordemos, Él es el que hizo todo, el creador, es la roca creadora. Tzur, ese concepto tzur, como peña. 30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca, tzur, no los hubiese vendido y Adonai no los hubiera entregado, porque la roca, tzur, de ellos no es como roca nuestra, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, y se convirtieron, el enemigo se convirtió en nuestro propio juez, nuestros enemigos se convirtieron en nuestros propios jueces. Reitero entonces, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Cuando andamos en compañía del Mashiach, eso es lo que sucede. Él va adelante, Él va adelante. Si su roca no los hubiese vendido y Adonai no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, la roca del enemigo no es como la roca del Eterno, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, y ellos se convirtieron en nuestros enemigos. Ahí aparece una palabra atiborrar, porque habla de la roca de ellos, la roca del desierto, del confinamiento, de la aflicción, de los deseos personales, anhelos que sin ser pecaminosos nos alejan del Shaddai, del Todopoderoso. Y ahí aparece atiborrar la palabra. En el diccionario dice que es dar a una persona más comida o bebida de la que necesita para saciar su apetito. Eso es lo que le pasó al pueblo del Eterno. Engordó espiritualmente, se atiborró, recibió más de lo que necesitaba. El pueblo recibió mucho más, mucho más. Y continúa diciendo el versículo 32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, porque el pecado es amargo, la esclavitud es amarga, veneno de serpientes es su vino, y ponzoño cruel de áspides. No tengo yo guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza. 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Yud-Hei Vav-Hei juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Ni siervo ni libre. El libro de Deuteronomio, leímos en el capítulo 9, versículos 5 y 6, dice,
No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, por la maldad de estas naciones, únicamente por la maldad de estas naciones. No te creas que por la rectitud de tu corazón, sino por la maldad de estas naciones únicamente. Adonai tu Elohim las arroja delante de ti para confirmar al Eftab la palabra que Yud-Hei Bab-Hei juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros no éramos y no somos merecedores de nada. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Todo se lo debemos a Adonai Jireh. Él es nuestro proveedor. Él es quien nos guía, quien nos sustenta, quien nos da la capacidad de entender, de pensar, de hablar, de caminar, de esa voluntad de hacer cosas. Él hasta nos da la posibilidad de pensar mal. El tema es que nosotros tenemos que entender, elegir el camino correcto, el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino de la luz. Sentarnos, como dijimos, en el valle de Siquem, en el valle de las decisiones, instruyéndonos en Torah, junto al encinar de Moré. Recordemos a Abraham, exactamente ese lugar. Estaba a su costado los montes Gerizim y Ebal, y delante se visualizaba Betel y Jai, la casa de Dios o la destrucción. Es una decisión. Continúa diciendo, 37, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿Qué comían la grosura de sus sacrificios? Y bebían el vino de sus libaciones. Levántate, levántense, que os ayuden y os defiendan. Voy a releerlo, porque no me gustó como leí. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Miren, vamos a leer Isaías 29, del 9 al 16. Isaías 29, del 9 al 16. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Adonai derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí. Se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Adonai, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió? Para pensar, Después viene en el mismo Isaías 29 la redención de Israel, pero no lo puedo leer por cuestiones de tiempo. Interesante esa ceguera, esa hipocresía de Israel. Y ahora viene el yo soy, el yo soy. Después de la gran tribulación, dice 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Otra vez similar, Dios está solo, no hubo otros dioses. Recuerdan que lo hemos leído, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Versículo 39, por si no lo dije. El juicio es porque Israel ha abandonado el pacto, por lo que el mundo ha hecho contra su pueblo. Fíjense, yo soy. La palabra
ved ahora que yo soy. La palabra ver tiene que ver con discernir, tiene que ver con revelación, tiene que ver con observar, pero con revelación, que se revele el yo soy, el nombre del Eterno, Yud-Hei, Vav-Hei, y que recién lo leímos en forma extensa, el yo soy. Ved ahora que yo soy. Esto está ligado totalmente al Shema Israel. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Ved ahora que yo soy, que se revele mi nombre, que se revele mi nombre y que soy uno. No hay dioses conmigo, que soy un Echad. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, ahí está la palabra Rafá, restaurar, sanidad, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es el Todopoderoso. Porque yo alzaré, dice el 40, los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Y si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y yo daré la retribución a los que me aborrecen. Entonces, alzaré a los cielos mi mano, ese elevar. Está hablando la palabra Isá, para elevar, que viene de la palabra Nasá, que es elevar espiritualmente. Pero esa palabra Isá, que se utiliza para alzar, traducida como alzaré, ese verbo, es interesante porque es la letra Aleph, la letra Shin y la letra Aleph. Entonces, es el fuego de purificación rodeado de la verdad, Emet, con la Aleph, de una sola pieza, todo viene del Eterno, todo rodeado por la verdad, rodeado de ese fuego purificador, que podemos pensar la misma palabra, la misma Torá, el mismo Shaddai, porque yo alzaré a los cielos mi mano y vivo yo para siempre. Y dice, y echaré mano del juicio, y mi mano empuñe el juicio. La palabra empuñar está asociada con la palabra, ahavá, fraternidad, hermandad, con la palabra ejad, ser uno, con la palabra hermano, prójimo. Entonces, retiene sus juicios por misericordia, incluso en contra de una persona malvada, ya que esa persona puede haber hecho alguna buena acción por la cual merezca la recompensa. Elohim le permite florecer hasta que llegue el tiempo del juicio, el cual será ejecutado de acuerdo a su misericordia. Del mismo modo aplica para una persona justa, recta, donde es posible que haya pecado o haya cometido algún error, la cual va a ser castigada, pero él empuña el juicio en su mano. Él también por misericordia retiene el castigo de la persona recta. Él sabe cuándo aplicarlo. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos, dice el 43, y hará expansión por la tierra de su pueblo. Y concluyendo ya el cántico, habla de obediencia y confianza en Yud-Hei Vav-Hei, de volver a su Torah, de volver a la palabra, no a enseñanza de hombres, a la Torah, a las escrituras. Vino Moisés y recitó al Eftab todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Es interesante porque acá la palabra que aparece por Josué es Oyea, es que el nombre anterior, antes que Moisés se lo cambie. Esto es interesante porque podríamos interpretar que Josué se mantenía en forma humilde, que el cambio de nombre y esto que lo iba a convertir en un nuevo líder al entrar a la tierra prometida no lo había cambiado. Podríamos verlo de ese modo. 45. Y acabó Moisés de recitar al Eftab todas estas de Devarim a todo Israel, todas estas palabras, y les dijo: aplicad a vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy
para que mandéis al Eftab vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir al Eftab todas las palabras de esta Torá. Esa palabra aplicad es una orden, está en modo imperativo. El verbo sum es la palabra convertir, cambiar. Convertir, me gusta convertir vuestro corazón a todas las palabras. Convertir a vuestro corazón todas las palabras que yo os testifico hoy. No es convencer, es convertir, cambiar, es volver. Yo no tengo que convencer a nadie. Debemos convertir nuestra mente y nuestro corazón, tener la mente del Mashiach. Desde sus letras, la palabra sum puede leerse el cambio es a través del poder del Mashiach. La palabra es la que nos convierte. Yo no puedo convertir a nadie. Yo no quiero convencer a nadie, quiero que se conviertan. Pretendo que se conviertan. Pretendo convertirme. Aplicad vuestro corazón, convertir vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy. El tiempo es hoy. Hoy. Para que las mandéis al Eftab vuestros hijos a fin de que cuidan de cumplir. Para que cumplan, para que guarden al Eftab todas las devarim, todas las palabras de esta Torá. Todas. Para entrar a la tierra prometida hay que entrar con todas las palabras de la Torá. Porque no es cosa vana, no es cosa vana, que no vale nada en vuestra vida. Y por medio de esta Torá haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando por el Eftab, el Jordán, para tomar posesión de ella. Interesante. Quiero compartir Salmos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia. Lo que hablábamos antes del panal de miel, ese panal, esa miel de la peña, y de la Selá, del Mashiach resucitado, consagrado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Interesante, y continúa, lo voy a leer. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yud-Hei Bab-Hei conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Me pareció oportuno leerlo todo. Y entonces se le permite en el 48 ya observar, contemplar la tierra prometida en Canaán. Se le permite a Moisés contemplar la tierra prometida en Canaán. Dice: y habló Adonai a Moisés aquel mismo día, en ese mismo día, todo está transcurriendo en las últimas 24 horas, el día 40, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la Eftab, tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Interesante. Recordemos la montaña de Moab, es la última cumbre de la cordillera. Abarim corre de sur a norte, paralela con la costa del Mar Muerto, y ahí está el monte Nebo y la cima de Pisga, o Pisgah, con un valle entre los dos, y forman la figura una gran montura. La cima de Pisga es la más baja de las dos montañas, entre Nebo y Pisga, pero se extiende más al oeste, y donde desde ella es posible contemplar todo el territorio de Israel. Tiene casi 823 metros de altura, y en un día despejado se puede ver desde el monte Hermón en el norte hasta Engaldi en el sur. Si no fuese por las montañas de Judá, se podría divisar el Mediterráneo. A su pie está el Jordán, y muy visible al otro lado Jericó. Entonces acá está explicando en este texto lo que acabo de leer
Sube este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, como sucedió con su hermano Aarón, como sucedió con Abraham, con Isaac, con Jacob, al seno de Abraham. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí, recordemos cuando golpeó la piedra y debió hablarle, ¿se acuerdan? El Talmud que los dice, porque fuisteis infieles a mi memra, mi palabra, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti, Aleftab, la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Interesante. Entonces, quiero compartir 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de juicio, que el juicio comience por casa de Elohim. Si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Elohim? Un poco con lo que veníamos conversando. Realmente es un cántico muy fuerte, muy interesante, muy vivo, porque es la historia del pueblo de Israel, es nuestra historia de algún modo. De algún modo nosotros hemos pasado por distintas estaciones que pasó el pueblo. Y si hilamos fino, tal vez encontremos que hemos pasado por todas las estaciones, por todos los estados de ánimo. Entonces es un canto que nos lleva a la reflexión, Tenemos un Adonai todopoderoso, un Adonai proveedor, un Adonai Jireh, un Adonai que no nos hace faltar nada, un Adonai que tiene un plan para nosotros. En ese plan, desde lo humano, muchas veces vemos cosas buenas y cosas a nuestros ojos humanos, como decía, malas, pero es el plan del Eterno. Entender que ese es su plan, y si entendemos que es su plan, eso malo se va a transformar en una bendición en nuestras vidas, pues estamos aceptando su voluntad. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da de esa miel de la peña, pero de esa peña consagrada, de la peña que había que golpear, de una peña que hablar. Hoy tenemos al Mashiach para hablar, hoy podemos hablar con Él, Él va delante nuestro, solamente es una cuestión de decisión, y siempre dejo en el final Yoshua 23:6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torá de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Para eso tengo que caminar en la huella del Mashiach, para no desviarme, para no salirme de ese camino. Espero que sea de Shalom este video, que si ha sido tal, que lo compartas siempre en el grupo de Facebook de Hebreo Bíblico y Torá, está por escrito, donde hay más detalles y podés copiarlo, tomarlo, que sea de puntapié, de inicio, para profundizar. No me crean a mí, siempre digo lo mismo, tomemos la palabra, confrontemos, corrijamos, no nos guiemos por lo que uno pueda decir. Hay que creerle a la palabra, no a mí, y convertir nuestra vida, realmente convertirla, no convencernos, realmente para meditar y reflexionar, como siempre pasa con cada porción de la semana. Que sea de Shalom este video.